Gloria a Dios. Vamos a buscar en Salmos capítulo 28, versículo 7. Salmos 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que ministres de tu poder, de tu unción, que hables, Señor, con tu palabra, Señor, a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alaba al Señor porque me ha escuchado clamar pidiendo misericordia. El Señor es mi fuerza y mi refugio. Confío en Él y Él me ayuda. Mi corazón está lleno de alegría y canto mis agradecimientos hacia Él. Este salmo es un cántico de David que expresa esa vulnerabilidad, la necesidad de la intervención de Dios en su vida. Y él lo coloca al Señor como su fortaleza y como su escudo. Entonces, aquí hay un tema interesante y es que David encuentra la fortaleza en el Señor eh, por una experiencia que él ha venido teniendo desde que él conoce al Señor, o sea, desde que él vivía en la casa de su padre. Y esa experiencia le permite a él como reconfortarse. Y me parece interesante el tema y el Señor lo colocaba en mi corazón porque pues realmente el camino es cansado, ¿verdad? O sea, uno vive su vida y tanto el sector natural como también el sector espiritual, ministerial, tiende a ser un entorno que requiere un esfuerzo, que requiere que tú te cansas viviendo la vida es cansada, digamos, se puede entender así, llena de esfuerzos, llena de retos, de situaciones, y cuando uno dice, no es que el Señor es mi fortaleza, pues realmente hay que ver si dentro de uno realmente ocurre algo, o sea, que cambie esa sensación, porque el cansancio o cuando uno se siente con falta de fuerzas es una sensación tan real como lo es en el aspecto físico, cuando uno dice, no es que me siento débil, o sea, es como que tu cuerpo está disminuido, te sientes apagado. Entonces, cuando la persona vive todos esos rigores, las batallas, las actividades, y si estamos en un ambiente de servicio ministerial, todas las actividades de servicio tienen un factor eh, de esfuerzo mayor por el asunto de que estamos en una batalla espiritual. Entonces se necesita que realmente, cuando uno dice el Señor es mi fuerza o Señor fortaléceme, realmente pase algo dentro de nosotros que cambie en algún sentido esa sensación de debilidad, ¿verdad? O sea, no es como de dientes para afuera nomás, sino que realmente no es tan sencillo encontrar la fortaleza en el Señor, aunque seamos siervos de Él. Esto me ha pasado a mí y uno ahí se pregunta, bueno, la palabra que dice, ¿cómo en realidad me fortalezco? Y mire lo que dice esto. Dice que la fortaleza se basa en la confianza en el Señor. O sea, cuando uno confía en el Señor es cuando uno permite que, o uno se está permitiendo soltar muchos asuntos, ¿verdad? Porque aún la práctica de la fe, cuando uno la hace en las propias fuerzas, sin este entendimiento, hasta para orar se nota esa fatiga y esa intención humana de tener cierto control, de tener ciertas seguridades, ¿verdad? Cuando uno ora, Señor, no permitas que me quede sin esto, no permitas que me pase esto, no permitas que esto se acabe, no permitas que mi vida eh, tome un giro que no es el que yo espero. Todas estas cosas lo que están demostrando es tu preocupación hacia ello, ¿verdad? Por eso la persona que vive confiada muy poco ora en esos sentidos. No quiero decir que esté mal, ¿verdad? Pero sí cambia la sensación. Cuando uno tiene la confianza en el Señor, no deberían haber palabras de preocupaciones. Quiero decir que si uno realmente no está preocupado por un tema,
en la expresión eh, cotidiana no se va a sentir preocupación. De nosotros sale preocupación cuando estamos preocupados, ¿verdad? Dicho de otra manera un poco mejor, la preocupación se demuestra en esas palabras que salen de nuestra boca de, uy, ahora esto, Señor, esto, estoy preocupada por esto, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que la experiencia, por ejemplo, en este caso de David, es una diferente, es como otra dimensión. Por eso le digo que si uno le expresa esto a una persona, pues que no tiene como la condición de fe, le cuesta entenderlo. Realmente, ¿cómo es que el Señor me fortalece si yo realmente tengo una situación, realmente estoy preocupado, realmente estoy angustiado, incomodado por lo que me rodea? ¿Cómo encuentro la fortaleza? Tiene que haber una dimensión de fe, definitivamente. ¿Para qué? Para que esa sensación de fe o ese sentir más bien que produce la fe permite que tú confíes y que sepas cuál va a ser el resultado. Por eso dice que es la certeza de lo que se espera la fe, ¿verdad? Entonces uno vive su condición, vive su situación sabiendo el resultado que va a tener ese proceso. Sí, y a veces esto puede pasar un poco por ser uno como muy eh, no sé qué palabra se puede usar, como muy chabacano, como muy descarado, de decir no me preocupo, como muy eh, que se mira a veces en algunos contextos un poco inapropiada esa confianza, ¿sí? Es decir, tengo el mundo cayéndoseme encima, pero estoy tranquilo, ¿cómo es posible? ¿Sí? Por eso la palabra habla de algo especial y es la paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que tú digas, yo debería estar preocupado por esto, porque realmente es una situación complicada, ¿sí? Pero esa paz, si hay algo difícil de encontrar en la vida, es esa paz, ¿verdad? Que tú digas, no, o sea, realmente, ¿cómo es que yo estoy tranquilo cuando me están diciendo que tengo esto, cuando me están diciendo que se me va a acabar, que hay un problema, que hay una tensión? En la confianza, básicamente, en la confianza en el Señor, es que tú tengas la certeza de que tu vida va a tener el resultado agradable, bueno y perfecto que el Señor tiene para ti. O sea, que tú te sientas parte de su proyecto. Desde ahí empieza la confianza, porque si tú dices, no, sí, es que Dios es grande, sí, Dios es grande. Por eso la gente dice, no, es que Dios puede hacer cualquier cosa, solo es que Dios quiera. Sí, pero es como que eso que Dios puede hacer no es contigo, ¿verdad? Y tú sabes, y la sensación general de las personas es como que, sí, ya sabemos que Dios es fuerte, poderoso, bueno, todas las atribuciones, pero igual tengo esfuerzos que hacer, tengo preocupaciones, tengo amenazas. Entonces, eh, quién sabe si el Señor se ocupe de este tema en mí, que en estos días el Señor me lo dijo, a mí en lo personal. O sea, hay asuntos que tampoco son tan, tan exigentes en el sentido de que parece que no son tan importantes. Entonces uno a veces se siente con la situación de que cómo le pido al Señor algo que realmente no es de vida o muerte, ¿sí? Pero mire que la confianza, o sea, esa intimidad de la relación te permite a ti abarcar esas áreas que para otras personas que tienen una relación tal vez con el Señor, pero distante, no es tan fácil entrar, ¿verdad? Eso es como cualquier relación en la que tú tienes tanta confianza con esa persona o conoces, digamos, cuál es ¿qué se puede decir? La, la intención que tiene contigo. Por ejemplo, con un padre o madre, uno dice, no, mi mamá no puede, o sea, no está en ella hacerme mal a mí. Y por eso yo confío en que lo que me está diciendo es bueno, ¿sí? Más o menos eso es lo que ocurre a tal punto de que entre más confianza tengas tú en tu relación, más cosas, digamos, eh, entre comillas, ¿sí? Ojalá se entienda lo que estoy diciendo, entre comillas, más cosas poco importantes vas a poder pedirle, ¿sí? Quiero decir, cuando yo tengo, por ejemplo, una relación muy cercana con mi madre,
yo voy a su casa y con toda confianza me le voy llevando lo que yo quiera, que es verdad, así me pasa a mí con ella. Y ella ve que yo le voy sacando las cosas y luego dice, se me desapareció tal cosa y ella sabe que muy probablemente yo tuve la osadía en la confianza de coger algo, ¿sí? Si yo tengo una relación un poco más distante, ¿sí? Pues no voy a ser capaz de hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso le digo que raya un poco como en el atrevimiento a veces, esa cercanía que uno puede llegar a tener en cualquier relación, que si tú la miras desde afuera, pues una persona dirá, ay, pero ¿cómo? Qué grosera, ¿cómo? Tal cosa. Pero las dos personas implicadas saben y hay tranquilidad en el ambiente por esa razón. Esa es la confianza que debería llegarse a tener con el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú no tienes eso, tú cuando vayas a pedirle al Señor vas a necesitar tener un aval o tener algún mérito para que el Señor diga, sí, te voy a conceder porque tú has sido tal cosa, ¿sí? Te voy a conceder porque tú hiciste, porque tú eres siervo, porque tú eh, sirves al Señor, porque has ido a la iglesia, porque te has esforzado. Y uno escucha eso en la boca de la gente, ¿verdad? Lo digo para enseñanza. No, pastora, es que yo no sé por qué a mí no se me dan las cosas y yo he ido a la iglesia, he buscado al Señor, he estado ahí, ¿por qué no ocurre? Porque es que el poder del Señor no se va a mover por tus méritos. Y eso es algo que la mayoría de siervos, no, de cristianos, digamos, del mundo no entienden. Y que justamente el apóstol Álvaro hablaba hoy un tema similar y decía, hay incluso ministerios formados que están con base en los atributos de cada persona que alejan la situación de la total dependencia. Entonces esa persona que sirve al Señor dice, no, es que el Señor me complace porque yo soy siervo. Entonces en la experiencia verdadera, el Señor lo lleva a uno a darse cuenta de que realmente no hay ningún mérito ni hay ninguna posibilidad de que yo destaque algo para pedirle algo al Señor. O sea, Señor, yo que te he servido desde que nací prácticamente, no me dejes, estoy esperando que muevas tu poder, eso al Señor no lo mueve, ¿sí? Lo que lo mueve es tu confianza, tu fe. Entonces hay que cambiar un poco el esquema de la mente y enseñarle a la gente que si tú quieres tener el favor del Señor, lograr esa paz que dice aquí, o esa confianza, o la fortaleza, que sea reconfortado tu hombre interior, tu parte interna, ante las circunstancias de la vida, primero vas a tener que saber que no hay nada de ti que mueva al Señor para que te favorezca. Cuando uno sabe eso, uno dice, Señor, soy yo así con todo lo que soy, eh, y busco tu misericordia, ¿sí? O sea, uno tiene que entrar a confiar en la misericordia del Señor, no tanto en el poder. ¿Me hago entender? O sea, no sé si estoy siendo un poco, si estoy siendo clara, ¿sí? Quiere decir que a ti y a mí, por supuesto que nos interesa el poder del Señor, por supuesto que nos interesa su respaldo, su ayuda, pero nos interesa más que el Señor sea movido a misericordia cuando nos mira a nosotros y confiar en que Él, por su característica ya intrínseca a Él es bueno y misericordioso y que por esa razón, por esa cualidad que tiene el Señor, Él te va a favorecer a ti. No porque tú seas, ni porque te hayas esforzado, ni porque hayas cumplido, ¿sí? Sino porque Él es bueno y misericordioso. Entonces al Señor lo que le agrada es que tú te sientas parte, o sea, que tú sepas que Él está por ti, ¿sí? Y cuando uno sabe eso, eh, así peques, así te equivoques, así tengas inclusive situaciones que ante los ojos humanos son desagradables, eh, el Señor se mueve porque Él sabe que tú estás dependiendo de ti, como un niño pequeño o como un perrito, ¿sí? El perrito sabe que su amo le da la comida y no hace nada al respecto. Fíjese cómo es la confianza. Por eso a veces hay que hacer menos, ¿sí? Por supuesto, esto se entiende dentro de el contexto, ¿no? No es como que le estoy diciendo a usted que no haga nada por la vida, pero sí que no te esfuerces de más,
sino que confíes más en el Señor. Que hagas las cosas que tienes que hacer sabiendo que Él está a cargo de ti, que Él es el que responde por ti. Entonces, eso es la experiencia de David. ¿Sí? ¿Y por qué Él dice se fortalece mi alma? Porque Él ya sabía eh, que aunque Él estuviera débil, que aunque Él no pudiera, que aunque Él fallara, el Señor mostraba su bondad, mostraba su poder en las experiencias que Él vivía. Mire, hay una versión que está en inglés que me gusta bastante leerla. Dice, bendecido sea el Señor que ha escuchado mi oración, Él me ha probado que está de mi lado. O sea, realmente, ¿de dónde viene la fortaleza? La fortaleza viene cuando tú tienes pruebas realmente, o sea, de que el Señor está a tu lado. ¿Qué pasa? Que cuando tú has vivido experiencias, por supuesto que la fortaleza de una persona que no tiene muchas experiencias con el Señor va a ser más limitada que la de una persona que tiene un bagaje de anécdotas en las que ha podido ver o que el Señor le ha probado que Él es el que está de su lado, ¿sí? O sea que esto no es algo tanto a lo ciego, por supuesto que la fe sí es eh, sin mirar, ¿verdad? O sea, sí, no es por vista, pero realmente la vida exige que tú tengas ciertas seguridades. Y si usted mira el mundo a su alrededor, todo necesita que se establezcan ciertas estabilidades personales para que tú puedas tener una salud mental al menos, ¿verdad? Y por eso la gente busca su lugar de vivienda, su lugar donde llegar, su núcleo familiar donde va a ser recibido, donde va a estar contenido, busca su identidad en que tienes que trabajar, en que tienes que hacer esto, porque sí se necesita, el ser humano lo necesita, que se establezca como una base para que tú te puedas mover. ¿Sí? Entonces, el Señor, a medida que vas avanzando, te va proveyendo eso. Entonces, mi fortaleza, en mi caso, por ejemplo, eh, cuando me siento angustiada, que sucede bastante, ¿verdad? Como a todos, cuando me siento triste, cuando me preocupa algo, me acuerdo de que el Señor ya me ha manejado anteriormente otros asuntos. ¿Sí? Me acuerdo de que el Señor en aquellas experiencias ya me ha mostrado que Él me ha sacado adelante, que Él me ha mostrado su poder, que Él está por mí, que no hay nada, que no hay ningún esfuerzo que yo pueda hacer por mí misma si Él no está de mi lado. Entonces, uno tiene esas experiencias y anécdotas que hacen parte de ese, es como, yo lo entiendo como si cada experiencia con el Señor son como las raíces de los árboles, ¿verdad? Entre la raíz más abarque, más firme está el árbol. Entre tú más experiencias logres conseguir con el Señor, pues tú vas a estar más firme. Y cuando venga, no sé, el viento, el clima, las situaciones que estremecerían a ese árbol, tú sabes y dices, no, es que ya me ha pasado, que yo tengo plena seguridad aun cuando el Señor nos deja pelados, ¿verdad? Como el árbol que se corta, pero que si conserva su raíz vuelve y florece. ¿Sí? Por eso dice que eh, nosotros somos como, ¿cómo es que dice? Que como árboles plantados en los atrios de Jehová, algo así, ¿verdad? Es como una cosa inamovible. Entonces, eh, por ejemplo, para el que de pronto diga, no, es que yo tengo pocas experiencias. A mí me cuesta confiar un poco porque, claro, no he podido ver mucho el mover del Señor, ya sea por tiempo, ¿sí? Porque llevo poco tiempo, o porque tu fe, tu condición, la forma en cómo te has formado no ha sido la adecuada para que eso suceda, que ese caso es todavía más complejo, ¿sí? Porque la gente se toma de que llevo mucho tiempo en el camino del Señor, llevo mucho tiempo sirviéndole, buscándole, y no he visto el poder del Señor. Entonces hay que mirar cómo está tu confianza, cómo está lo único que va a mover el poder del Señor. ¿Sí? ¿Por qué es que el Señor no me ayuda? ¿Por qué el Señor no me bendice? Porque de pronto tienes los ojos en algún otro aspecto.
o porque de pronto lo que has recibido no lo has retenido, ¿sí? Por eso, insisto, seamos buenos estudiantes, sean ustedes, pues, que yo en este caso soy como su maestra, sean buenos estudiantes. A mí en lo personal me ha dado resultado ser buena estudiante, ¿sí? Tomarme esto como si fuera lo más académico. Y por eso uno toma nota y por eso uno está escribiendo, porque estar en ese ejercicio garantiza de alguna manera que tú estés reteniendo lo que estás recibiendo. Y por eso la palabra dice, retén lo que tienes, ¿sí? Si tú no lo retienes, si tú no logras conservar lo que el Señor te da, pues por supuesto que va a ser muy difícil un desarrollo y no va a haber crecimiento. Y aunque te lleves décadas en la iglesia, tu desarrollo es pequeño, es corto, es poco visible. Y para ir todavía más adentro, tus experiencias con el Señor serán de poco alcance. No tendrás mucho que contar que el Señor ha hecho contigo. Por eso es que hay que encontrarle como el punto a esto, ¿sí? Eso es como una receta. Usted sabe que la gente cuando cocina dice es encontrarle el punto. O sea, no es ni muy allá ni muy acá. O sea, no es como que tú vas a estar, no por, vas a andar no por la vista, pero a lo tonto tampoco, ¿sí? Si el Señor es un Dios que provee muchísimo orden y todo es todo es a través de mecanismos, ¿sí? Entonces no es como que, ah, no, si yo confío, estoy ahí y los años se me pasan y por eso es que la gente a veces no ve una, ¿sí? Porque algo debe haber, un mal eh, aprendizaje, ¿sí? No sé, si alguien viene, alguien y mira la vida de alguna persona que esté en esa condición, de pronto le podrá decir, mira, lo que pasa es que tú, pues sí, llevas años, pero siempre lo has hecho de una manera incorrecta o lo entendiste mal, lo aprendiste mal, cogiste una mala técnica como en un instrumento, que luego quitar eso es bien complejo, ¿sí? Entonces a veces sí nos toca como retroceder, como desaprender y decir, bueno, Señor, ¿qué, qué hace falta para que se mueva más tu poder? ¿Qué hace falta para que mi fe opere de una manera más contundente y que se vea esto que estamos hablando, para tener la experiencia que tuvo David? Y mire que justo el apóstol Álvaro hablaba un tema que se me viene preciso para esto, porque usted lee en la palabra el pecado, ¿verdad? Y pueda que tú, como creyente, como cristiano, te hayas apartado del pecado o de alguno de ellos o de bastantes de ellos por el hecho de que estás recibiendo el conocimiento y dices, me aparto. Pero en el camino del Señor hay otras cosas que no están catalogadas como pecado, pero que hay que quitarlas para que pueda fluir o para que se pueda mover o para que te puedas desempeñar en la fe, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, no has quitado eh, algunos pensamientos, estereotipos morales, por ejemplo, ¿sí? O, no sé, apegos, hablaba el apóstol Álvaro esta mañana. Si tú no has quitado algunos apegos, si no te has quitado como la situación de juicio, de juzgar a otro, todas estas cosas que aunque tú de pronto no las catalogas como tal, como pecado, vas a decir, pero si yo dejé el vicio, yo dejé la idolatría, dejé esto, pero es de poco alcance el mover en tu vida, ¿sí? O sea, es corta tu confianza porque tienes pocas experiencias en las que has visto al Señor manifestarse y tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Entonces, la postura correcta, ¿cuál es? Tú y yo no tenemos nada que presentar en una oración. Por ejemplo, Señor, yo te pido que me ayudes porque yo soy tu siervo, porque te serví desde pequeño, porque he ido a la iglesia, porque he dado mis diezmos, porque he dado mis tributos. Esas cosas no son las que mueven, ¿sí? O sea, no usar eso en una oración, por ejemplo. Me parece una manera acertada. Y cuando uno mira los salmos de David y oraciones que los grandes de la fe han hecho,
es una rendición como de, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo. O sea, ya es como la confianza de que lo que suceda se entenderá como la voluntad del Señor. Y mire que a veces uno va donde el Señor y le dice, Señor, te pido que me des un marido, te pido que me proveas el trabajo, te pido que me regales este carro que quiero, te pido que me ayudes para tener mi casa, te pido que me ayudes en, no sé, en ese anhelo que tengo en mi corazón. Sí, es un nivel, digamos, de confianza cuando usted va donde su padre y le dice, papá, ¿será que tú me puedes ayudar con mis estudios? ¿Me puedes ayudar? De pronto hasta te ayuda, ¿sí? Pero el nivel de confianza de David es no buscarle el sentido, o sea, no direccionar el, ¿cómo lo explico? No direccionar el mover del Señor. O sea, Señor, te pido que si tengo un esposo sea así, así, así. Te pido que si tengo un hijo sea con estas características. No, porque tú ya sabes que el pensamiento del Señor es para ti, es más bueno que lo que tú puedes pedirle. Entonces, mire que la oración cambia. Entonces uno ya no le dice, Señor, que se dé esto, ¿sí? Señor, que se me abra esta puerta. No, tú le pides, Señor, que sea tu voluntad. Que, Señor, lo único que yo te pido es que tú estés de mi lado. Y cuando el Señor está de tu lado, aunque a veces parezca que no, sí, porque sí nos lleva el Señor a veces por cosas que uno dice, esto parece que no estuviera como dentro del plan, vas a ir corroborando de que el Señor estaba ahí y que eso que pasó era lo mejor que te podía pasar a ti para tu crecimiento, para que tú salgas de ciertos asuntos, para que avances, ¿sí? Y que tú lo que haces por el Señor lo haces en pura necesidad. O sea, no es como que voy a ofrecerle algo al Señor, sino lo hago buscar porque necesito que el Señor esté de mi lado. Entonces esto, mire, cambia cómo tú haces el servicio. A mí me ha pasado un montón de veces que uno dice, me voy a, bueno, a mí me pasa en este sentido. Hay gente que le pasa en el sentido contrario, ¿no? Como que me voy a esforzar, voy a poner de mí, voy a leer, voy a estudiar, voy a ir muy bien preparada, ¿sí? Y luego el Señor le va demostrando a uno que así, mejor dicho, tú te pares en las pestañas, la voluntad del Señor se va a cumplir y que Él te va a ir demostrando que Él está de tu lado solo por la misericordia, solamente porque Él es bueno y que no hay nada que buscarle. Y eso es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, cuando una persona dice, no, pero yo sí he hecho cosas, no, pero llegará el día en que te des cuenta de que eso se te cae, ¿sí? Que tu obra aquí se te cae, o sea, es fácil de quemar, es fácil de no tener, de no ser tenida en cuenta. Y el día que se te caiga, uno dice, menos mal que el Señor es de esta manera como lo conozco, ¿sí? Y a nosotros en nuestras experiencias o vivencias ministeriales hemos visto eso, ¿sí? Menos mal que el Señor es bueno, porque si fuera por un error, por una mala gestión, claro, se cae el proyecto. O te ves sin la cara, sin la forma de pedirle. ¿Cómo le pides? Digamos, si yo cometo un error bien grave, que sí me ha pasado, ¿sí? ¿Con qué cara voy donde el Señor a decirle, sí, yo ya tengo conocimiento, sí, hasta he predicado cosas al respecto? Y tengo una experiencia en la mente muy personal, no la sabe sino el Señor y yo, en la que a mí me pasó algo así, que yo dije, es el colmo, que yo, a estas alturas del partido, después de haberle predicado a la gente esto, después de conocer hasta ni siquiera ya el tema como muy espiritual, sino que en sí esa acción, esa manifestación de mi carne es negativa, contraproducente hasta para mí misma. Y aún así voy y lo hago. Y cómo, y me tocó ir donde el Señor y decir, Señor, o sea, no tengo nada que decir como que mejore mi postura delante de ti, no tengo cara. Y en esas situaciones es que uno se da cuenta de que lo mejor es apelar a la bondad del Señor, a la misericordia, ¿sí? Mediante la confianza. O sea, yo confío en que sí soy insuficiente, sí no me da, mi contexto no me da, pero yo confío en que tú estás adelante, que tú estás poniendo el orden en esto. Y ahí
es cuando el Señor más obra. Entonces, como David tenía esas características desde pequeño, ¿sí? O sea, él estaba en una posición en la que no le daba importancia ni su padre, ¿sí? Ni su familia. Ahora, ¿cómo iba a pedirle al Señor, Señor, te pido por mi vida, por mis sueños, por mis anhelos? Él estaba, como dijo alguien ahí, una palabra, acoquinado, disminuido, puesto a un lado, ¿sí? Allá como si lo viéramos desde una esfera un poco abstracta, como con muy poco movimiento, ¿sí? Como apretado en su condición, pocas oportunidades, etcétera, ¿sí? Pero desde allá, David era como que es como una especie de relajación. Por eso le digo que a veces pasa por tosco este tema, ¿no? Porque bueno, pues ya, el Señor me puso aquí, ya voy a dejar, como decir, que fluya, que el Señor haga ya lo que tenga que hacer, porque no tengo nada que perder igual. Esa era la condición de David. Allá el Señor le fue mostrando su poder, le fue mostrando su poder, le fue mostrando su poder, a tal punto de que cuando se presenta donde Goliat, que es una de las experiencias destacables de David, él dice, eh, o sea, él hace uso de esas experiencias. Es que cuando me tocó enfrentar al oso, el Señor estuvo. Cuando me tocó enfrentar al león, el Señor estuvo. Y yo voy, tú vienes hacia mí con lanza y jabalina, le dice, pero yo voy delante de ti, yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. O sea, mire que la actitud cambia, ¿sí? Porque sí, la verdad es que usted y yo estamos acostumbrados a que sí confío en el Señor, pero también me preocupo por mis destrezas, por mis capacidades, por mis habilidades, por si estoy bien parado, incluso socialmente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una persona que cumple la función que yo cumplo, pues por supuesto que uno dice, no, mi testimonio, no, que a mí no me, porque uno piensa, va a repercutir en la percepción, en la credibilidad, en la autoridad, y sabe qué ha hecho el Señor con todos, no conmigo, sino con todos, que va y te pone en vergüenza, ¿sí? Y ya luego no tienes cara delante de la gente y te pone o te muestra ante los ojos de los demás como alguien que realmente es incluso peor que tú, ¿sí? Pero que el Señor se manifiesta y que el Señor mueve su poder. Entonces yo ya mi postura aquí, porque es que las críticas son así, ¿verdad? Y usted lo vive en su vida también. Lo van a cuestionar y a criticar. ¿Y tú si eres cristiano tal cosa? Y sí, y sí, yo así con toda esa condición, con lo que no te gusta de mí, pues el Señor está de mi lado. Porque a uno le critican hasta la forma de vestir en esto, ¿sí? Cuando uno está puesto en una posición en la que otros lo ven, hasta, ay, pero ¿por qué se pone? Ay, pero el color, ay, pero es que esto. Entonces, imagínense que nosotros, usted y yo, tuviéramos que, aparte de buscar la presencia del Señor, aparte de confiar al Señor, aprobar, ¿sí? Tener la aprobación y que yo sienta que tengo que gustarle a usted y que usted sienta que tiene que gustarle al mundo que lo rodea, pues sería imposible, básicamente, ¿sí? No se puede. Por eso es que raya esto en que es a veces hasta descarado, ¿sí? Y por eso el Señor Jesús, usted lo ve con las rameras, con las prostitutas, era como feo de ver, ¿sí? Y a veces usted va a ver siervos que uno dice, pero ¿cómo este siervo con estas características? No, no puede ser. A mí me gusta este otro siervo que es más sobrio, que es más tranquilo, o cualquier característica. O me gusta esta persona que le imprime más alegría al ministerio, que le gusta unir. Bueno, ¿sí me entiende? O sea, cada uno va a tender a calificar y a calificarse en esos aspectos, ¿sí? Entonces, no, yo todo podrá hacer, pero yo nunca voy al servicio, eh, nunca falto, por ejemplo, o nunca hago esto. Esas cosas al final no te dejan en nada delante del Señor ni delante de la gente, porque contra el pronóstico que uno piensa, cuando el Señor muestra la debilidad y te hace vivir esa situación de que te puedan mirar la parte humana, ¿sí? Uno dice, no, se me cae.
se cae la obra, se cae el proceso. Y realmente no, el Señor sostiene. Y es ahí cuando más el Señor muestra que es por Él, que no es por ti. ¿Sí? Entonces, esas experiencias que tuvo David, hay que buscarlas, al menos una parte de ellas, porque por supuesto que es lo de él, pues es como una cosa, es el ejemplo, ¿sí? Es como lo máximo, o sea, como la experiencia de confianza en todo su esplendor y de exaltación, ¿sí me entiende? Porque mire que cuando usted confía en el Señor, o sea, cuando usted hace su gestión bien hecha acá con el Señor, aunque ante los ojos de los demás no, pero con el Señor sí, Él te exalta y te muestra su poder. Por eso aquí David dice, me has mostrado que estás de mi lado, has probado que estás de mi lado. Y el Señor le prueba a los otros que Él está contigo, aunque a los otros no les guste, ¿sí? Aunque piensen que no debería, que por qué. Pero el Señor se impone y dice, sí, pero yo estoy con Él por la buena gestión. Por eso le digo que todas las cosas que nos impidan a nosotros poner la mirada en que es por Él, que es hacia Él, pues hay que quitarlo. Y por eso usted sabe, aquí se enseña, eh, tú no puedes asistir o venir, eh, por ejemplo, venir a servir pensando que se te necesita, pensando que hay una cualidad tuya que la iglesia, la congregación la necesita o hace falta para el buen desempeño. O de alguna manera que tú embelleces en algo la obra del Señor, porque esto parece ridículo, pero se mira a diario, ¿sí? O tampoco puedes venir pensando, no, es que yo no voy porque está fulano, sí, pero es que tú a quién es que estás buscando, ¿sí? ¿Hacia dónde estás poniendo tu mirada? Entonces, claro, un mal desempeño de la fe, un mal desarrollo, un mal entendimiento de la fe, de la confianza, de hacia dónde tú estás, de dónde te estás sujetando tú. Entonces, la, la experiencia más sana es en la que el Señor a ti te desnuda, te hace notar tu necesidad, como la condición de David aquí, la vulnerabilidad, y entonces ahí te agarras. Y no, lo que pasa es que allá en la iglesia no me gusta esto, no me gusta estas personas, no me gusta cómo hacen esto, no me quiero encontrar con fulano. Sí, pero es que yo necesito el Señor, porque yo ya sé mi vulnerabilidad. Entonces, claro, tu experiencia cambia y empiezas ya ahí sí a depender solamente de la misericordia del Señor, de la bondad. O sea, de decir, yo lo único que sé es que el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y que a pesar de todo, de las fallas, de los errores, de todo, el Señor está por mí y me puede levantar. Y por eso es que aquí David dice que ha sido mi fuerza, mi escudo, ¿sí? O sea, es como decir, ¿de dónde echo mano yo para seguir? Del Señor, porque es mi fortaleza. ¿Con qué me defiendo yo? Cuando usted es atacado por alguien, ¿con qué se defiende? Por eso es que a veces uno, el Señor también, otro tema que a uno le enseña, lo lleva a entender es, cuando te ataquen no te defiendas. A mí me lo ha enseñado, cuando me he defendido me ha ido peor, ¿sí? Realmente. Termino yo en vergüenza por haber tratado de cubrir mis aspectos, incluso hasta ministeriales, porque a veces me ha sucedido que no, yo tengo que eh, proteger mi servicio, tengo que proteger mi espacio, lo que el Señor me ha dado. Y mentira, tú no vas a proteger nada. Tú estás ahí porque el Señor quiere que estés. Y el día que el Señor no quiere que estés, te quita y pone a otro. Entonces más vale confiar en su bondad y en su misericordia que entrar a buscar la defensa. Por eso David dice, Él es mi escudo. ¿Sí? Entonces, cuando a ti te pasen cosas, cuando tengas un pleito, una pelea, una situación, en vez de decir, eh, no, pero es que yo tengo que aclarar esto, es que yo tengo que defenderme, es que yo tengo que poner las cosas en su lugar, confía en el que el Señor te pone las cosas en su lugar. Y Él le muestra a los otros que Él está por ti. Y cuando no sientas la fuerza, porque esto es una dualidad, ¿no? O sea, es como una parte tu situación interna, si estás fuerte o no, si te sientes fuerte o no. Y segundo, el Señor como tu escudo. Y cuando tú te sientas que, que no, que
¿Cómo voy a poder seguir con mi vida si mis hijos me han fallado? ¿Cómo voy a poder seguir así si he tenido una decepción, si he tenido, me han hecho doler? ¿Cómo puedo seguir? Porque tú ya no echas mano, tú ya no te fortaleces, ya no absorbes el afecto de otro, ya no absorbes la atención de otro. Tu necesidad ya no está en que alguien te apruebe o no te apruebe, tu necesidad está en el Señor. Y Él es tu fuerza. Y echas mano del Señor sin necesidad. O hay gente que echa mano o su fortaleza interna está en sus cualidades, en sus capacidades. Que si le quitan eso, que si le quitan, no sé, la riqueza que ha logrado, los talentos que tiene, le quitan eso, no queda pero en nada. ¿Sí? Incluso mentalmente, o sea, como moralmente. O sea, ya no hay dignidad. Y entonces el Señor a veces nos lleva a eso, para que tú seas tú dependiendo del Señor, tu necesidad, tu vulnerabilidad dependiendo del Señor, y que enfrentes tus cosas poniendo al Señor como escudo. Entonces, ¿de dónde sale la fortaleza entonces al final de cuentas? En que tú sueltes, confíes, no trates de proteger tanto las cosas, no trates de cuidar tanto a tus hijos, no trates de no dejarte quitar tu lugar, no sé, en el trabajo, en donde sea. ¿Sí? Otro tema, no intentes imponer una autoridad en tu casa a la brava, ¿sí? Porque el Señor, como es su voluntad, ¿sí? O sea, tu confianza mueve al Señor a proveerte de esos factores. Y por eso esta palabra dice así: en Él confió mi corazón y fue ayudado. O sea, tú confías, cuando tú confías, Él te ayuda. Cuando tú no confías, difícilmente el Señor se mueve a ayudarte. Porque la esencia del movimiento del poder es la fe, también entendido como confianza. Se gozó mi corazón. En la versión que leímos dice, confío en Él y Él me ayuda. O sea, es como la consecuencia de tu confianza es la ayuda del Señor. No es como que no, es que el Señor me tiene que ayudar por X motivo, porque yo he sido buena persona. Si bien tengo mis fallas, pero no le echo mal a nadie. Así habla la gente. ¿Sí? Y a veces uno también. Entonces, no, confío y Él me ayuda. Y se goza y la experiencia, ¿no? Se goza mi corazón y con mi cántico le alabaré, es como decir, esta es mi experiencia, mi tranquilidad. O sea, es vivir liviano, vivir confiado, vivir eh, agradable. Por eso yo siempre les digo, si usted es un cristiano que vive cargado, que vive amargado, que vive estresado, pues algo debe haber ahí mal, ¿sí? Que no, que la ansiedad, sí, la ansiedad, pero es tu confianza. Muévete, esfuérzate por confiar en el Señor. Que eso nos toca a todos, todos los días, ¿sí? Y tomar decisiones con base en esa confianza. Porque cuando sale una situación, no es como que a uno le notifiquen que le va a llegar, ¿verdad? Le llega y uno en ese momento dice, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Dejarte llevar por la sensación, dejarte llevar o decir, voy a confiar en el Señor. No, que me dieron una mala noticia. Voy a confiar en el Señor. Voy a esperar de Él lo mejor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque lo que me enseña la palabra es que una de sus cualidades es la bondad, la misericordia. No hay ninguna oración, ningún acto que vaya a mover a favor o en contra. Es solamente su misericordia. Vamos a orar.